Qué importante es tener presente en todo lo que implica la adoración, que no solo es cantar, no solo es cerrar los ojos o usar nuestras manos para palmear. Adoración es todo lo que hacemos en cada momento, a lo largo de todo un día. Todo eso es adorar. A veces nosotros con nuestra mente pensamos que adorar solo es cantar, y algunos escogemos cierto tipo de cantos y decimos que otros no. Algunos otros piensan que al utilizar ciertos instrumentos es incorrecto. Algunos piensan que ese tipo de cantos, al estar utilizando algunos instrumentos, Dios no se agrada. La adoración va más allá de los instrumentos, de los ritmos, de los tonos. La adoración lo incluye todo, y qué bueno es tener en claro que esa adoración debe ser siempre para agradar a Dios, no para agradarnos a nosotros. Qué agradable es bendecir a aquel que dio su vida, no solo en la cruz, sino desde que nació hasta el momento que murió, una vida en obediencia perfecta para hacer el pago de todos nuestros pecados. Gracias a Dios por este día, por este momento. Gracias a Dios por la oportunidad de estar llegando a sus hogares, a diferentes comunidades o países incluso. Le damos gracias a Dios por ello y les mandamos un gran saludo y una invitación a que hagamos ahora todo nuestro esfuerzo por apreciar la palabra, entenderla. Hoy iniciamos una serie de estudios en el libro de Malaquías, que es una continuación de toda esta serie de estudios que hemos estado dando a lo largo de esta emergencia sanitaria, de esta pandemia, que se ha titulado Las alas de Dios, o también otro título que es muy apropiado es Conociendo a Dios. Y bueno, dentro de el curso que hemos seguido de temas y de textos, libros, estamos llegando al libro del profeta Malaquías. Pero para que podamos entenderlo, la semana pasada estuvimos hablando todavía en el libro del profeta, de Nehemías. Nehemías no es profeta, en el libro de Nehemías, y estuvimos sobre todo al final reflexionando en el capítulo 9, donde esos servidores están haciendo toda una cronología, toda una crónica de ese tránsito que han seguido ellos como pueblo y cómo Dios ha sido bueno con ellos. Y en todo ese capítulo 9 del libro de Nehemías resalta mucho dos aspectos. Uno, la rebeldía del pueblo, el pecado al que ellos regresaban, y dos, la manera en la que Dios era misericordioso con ello. Por ejemplo, al final del capítulo 28, en Nehemías 9:28 dice, y según tus misericordias muchas veces los libraste. Ahí está refiriéndose al periodo de los jueces, como ese pueblo que regresaba a su maldad, y al rato que estaban oprimidos por otros pueblos, pedían ayuda a Dios, y muchas veces, dice, Dios los libraba. En el verso 31 también dice, mas por tus muchas misericordias no los consumiste ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Y a través de toda esta crónica que están haciendo estos servidores, el pueblo, toda esa comunidad que vivía en Jerusalén, va entrando en un entendimiento de que esas condiciones en las que ellos estaban viviendo eran condiciones malas, no porque Dios hubiese sido malo, sino porque ellos en su rebelión se apartaban del camino de Dios. Y ese capítulo 9, después de toda esta reflexión, termina con una acción. Dice en el verso 38, Nehemías 9:38, dice, a causa pues de todo esto, ¿qué es todo esto? Toda esta crónica que se ha hecho, la misericordia de Dios, la rebeldía del pueblo, la paciencia de Dios, la rebeldía del pueblo, la misericordia de Dios, la rebeldía del pueblo. Al final de todo eso dice, a causa pues de todo esto, nosotros
hacemos fiel promesa y la escribimos firmada. Y ahí, desde las autoridades más altas, hablando civil o socialmente, hasta las autoridades eclesiásticas, religiosas, firmaron un documento donde se comprometían a andar en los mandamientos de Dios. Estamos al final del capítulo 9, principios del capítulo 10. Si me acompañan en su Biblia, a capítulo 12, verso 47. Decíamos la semana pasada que es entre ese versículo 47 y el primer versículo del capítulo 13 hay un espacio. Hay un espacio donde Nehemías, que ya estaba fungiendo como gobernador de Jerusalén, Nehemías ha cumplido los puntos principales que él le había dicho a su rey, a Artajerjes. Le había dicho que iba a ir a reconstruir el muro estaba reconstruido, le había dicho que iba a servir a su nación, le había servido ya durante varios años a su nación, años en los cuales vinieron todas estas reformas, todos estos cambios, vinieron momentos muy críticos donde el pueblo fue reprendido por su mala manera de estar viviendo conforme a los principios y mandamientos de Dios, y vinieron correcciones a ello. Pero Nehemías tiene que regresar y regresa a la capital del imperio, regresa a la capital de Persia, regresa a ponerse nuevamente bajo las órdenes de aquel rey, de aquel gobernante. Y en ese tiempo que duró años, gradualmente el pueblo empezó nuevamente a corromperse, empezaron a olvidar el compromiso y aún firmado que habían hecho para con Dios y sus mandamientos, y el estado del pueblo llegó nuevamente a ser lamentable. Tenemos que tener esto en imagen, tenemos que tener este contexto histórico y social. El pueblo ya tenía en función el templo estaba ya desarrollando todas sus actividades, fiestas, ofrendas, servicio. El templo ya estaba reconstruido o terminado desde el año 516. Estamos ahora en el año 530, un poquito más hacia atrás, año 525, 528, 530. El templo tenía varios años ya funcionando, pero eso no traía espiritualidad a la gente estaba corrompida. La ciudad ya no estaba tan desprotegida porque no había muro y diferentes grupos o pueblos que tenían más poder entraban y los oprimían, los saqueaban, les robaban. Ya no. Hacía algunos años atrás, justamente Nehemías con todo el pueblo habían reedificado el muro, habían puesto las puertas. La ciudad estaba protegida. ¿Qué estaba pasando ahora? Que el pueblo vivía nuevamente en una condición que no era la correcta. Bueno, de este verso 47 que estamos en Nehemías 12 al verso 1 del capítulo 13, muchos comentaristas opinan que es cuando Dios envía al profeta Malaquías a hablarle al pueblo, a reprender a este pueblo en el tiempo en el que Nehemías no estaba. Entonces vamos a iniciar el estudio de este libro del profeta Malaquías, y yo les pido allá en casa que nos acompañes yendo ahí al libro del profeta Malaquías. El título de esta primera predicación, porque van a ser varias, es Yo os he amado. Yo os he amado. Antes de ir al pasaje y leerlo, porque vamos a leer del verso 1 al verso 5, antes de ir, vamos a hacer una puntualización, y para ello he puesto la siguiente diapositiva de cómo a lo largo de todos estos años de esta nación, ellos han conocido a Dios y han conocido, ahí si nos ayudan con la diapositiva, su fidelidad. ¿Cómo podríamos ilustrar que a lo largo de todos estos ya cientos y están llegando a 1000 años, cómo se ha conocido la fidelidad de Dios? Dios le hizo una promesa a Abraham, que de su descendencia él formaría una nación, que de su descendencia poseería esa tierra,
y Dios se ha mantenido fiel a esa promesa. Se ha mantenido por encima de que el pueblo ha sido siempre un pueblo rebelde, un pueblo que continuamente está regresando a un camino equivocado y un camino pecaminoso. Qué claro o qué fácil en algún momento y de cuántas maneras se puede ilustrar esa fidelidad de Dios. Su omnipotencia, mostrando todo su poder. En diferentes momentos, las plagas allá en Egipto, el sustento que les dio esos 40 años en el desierto, ayudándoles a vencer contra pueblos que eran muy poderosos. Un Dios que está derramando todo su poder. La soberanía de Dios, por ejemplo, dicha por boca de un hombre que no fue creyente, pero que sí tuvo testimonio de ese Dios poderoso, dicho en boca de Nabucodonosor. Nabucodonosor en el libro 4 de Daniel, en el capítulo 4 del libro de Daniel, Nabucodonosor dice, y reconoce que el cielo gobierna sobre la tierra. Eso es soberanía. Y bueno, en textos como el que leímos de Nehemías, cuánto se destaca esa misericordia de Dios, cómo ese pueblo se regresaba a su maldad, se regresaba a un mal camino y Dios por su mucha misericordia no los consumía ni los desamparaba, no los abandonaba. Un Dios justo, un Dios que no solo corrigió a su pueblo, sino también juzgó a las demás naciones. Egipto fue juzgado por Dios, Babilonia o los caldeos fueron juzgados por Dios, Babilonia, los medos, los persas fueron juzgados por Dios. Un Dios paciente, un Dios que siempre extendía al máximo su misericordia y su paciencia para ser bueno con su pueblo. ¿Qué decir de un Dios celoso, de un Dios que siempre le mostró a ese pueblo que Él lo amaba y que Él esperaba que ese pueblo también le amase de una manera fiel a Él? Y bueno, también se ha mostrado como parte del carácter de Dios y de todas estas características que a lo largo de estas enseñanzas hemos ido recorriendo, la eternidad de Dios, un Dios eterno. Veamos la siguiente diapositiva. Yo le pido que la anote si puede, creo que va a haber el tiempo, para que tome nota de varios de los nombres con los cuales Dios se ha ido presentando a su pueblo y ellos lo han ido conociendo. Ahí está el nombre, el Elión, el significado es el Altísimo. Está hablando de alguien que está en una posición muy, 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 muy elevada, el Altísimo, el Elión. ¿Dónde encontramos ese nombre? En Génesis 14. Si quiere ir conmigo rápidamente, lo más rápido que podamos brincar ahí en las hojas de nuestra Biblia a ese capítulo 14, para ver en qué momento Dios se le presenta a Abraham y le da este nombre. Génesis 14, ¿ya lo tenemos? Bueno, es cuando llega un informe a Abraham de que los enemigos de esas ciudades tan depravadas, Sodoma y Gomorra, los enemigos de esas ciudades habían entrado, habían hecho guerra y habían llevado no solo la riqueza de esas ciudades, sino el botín se habían llevado a Lot, que era sobrino de Abraham, a su familia. Y Abraham va a la guerra con sus sirvientes, no con un ejército, con los hombres nacidos en su casa, sirvientes. Y Dios le concede la victoria. Y de ahí, ese sacerdote que sale y se presenta, dice que es sacerdote, ¿de quién? Del Dios Altísimo. El Dios que está muy, 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 muy alto. Y este es un testimonio donde Abraham, sin que fuera un mandamiento, pero sí un principio en él, entrega como reconocimiento el diezmo de todo lo que él había obtenido o recuperado de haber ido a pelear, rescatar a su sobrino, rescatar a su familia, pero también recuperó esos tesoros
que aquellos hombres habían robado de estas ciudades, y Abraham lo regresa a los propietarios originales. Solo dice, solo dejen lo que corresponde a la gente que peleó, pero lo demás quédense, para que no digan que ustedes enriquecieron a Abraham, porque él tenía su confianza en este Dios tan grande, que lo llamó de una tierra y le dijo, ven y yo te daré una tierra a ti y a tu descendencia. Y Abraham puso toda su fe en este Dios altísimo. Bueno, pasemos ahora al siguiente nombre, el Roi, el fuerte que me ve. Y este nombre, Dios no se dio a conocer a Abraham, sino se dio a conocer a una mujer llamada Agar, una mujer que era sierva de la esposa de Abraham, sierva de Sara, y una mujer que por una decisión de Sara pasó a ser mujer también de Abraham. Y ella concibió un hijo. Y ella, cuando se vio embarazada, empezó a menospreciar a su señora. Y empezó a tratarla y a tener actitudes totalmente fuera de lugar. ¿Cuánto daño hace la soberbia? ¿Cuánto daño le hace a una persona creer que está por encima de otros por su posición económica, por la ciudad donde vive, por su belleza, por la preferencia de alguien o por su hijo? Y esta mujer se vio en manos de su señora, que se llamaba Sara, porque Sara va con Abraham y le dice, yo pequé, yo cometí un error, y ahora la sierva me menosprecia, y la sierva se porta de una manera totalmente incorrecta. Y Abraham le dio el lugar a su mujer y le dijo, es tu sierva, haz con ella lo que quieras. Y cuando Agar se dio cuenta de que hasta su vida peligraba, de lo mal que ella había procedido, Agar, en un acto desesperado, sale huyendo, y estaba por morir en el desierto. Y allí Dios habla con ella. Dios le hace salir agua, y ella, al estar tomando del agua que sale de ese pozo, ella reconoce que no hay nada que Dios no vea. Dios había visto el mal proceder de ella, había visto lo que había en su corazón, pero a pesar de su maldad, Dios la alentó y le dijo, regresa y sé sumisa ante tu señora, y yo cuidaré de tu hijo, yo haré de tu hijo también una muy grande nación. Promesa que Dios cumplió. Qué interesante este nombre, el Shaddai, el Dios todopoderoso. Génesis capítulo 17. Bueno, Abraham todavía no le nacía a su hijo, ya tenía más de 90 años, era ya, lo digo con todo el respeto y anhelo de la palabra, porque soy alguien que anhelaría llegar a una edad así. Bueno, no tanto, pero anciano sí. Dios se acerca y le dice, anda delante de mí y sé perfecto. Yo soy el Dios todopoderoso. Qué llamado a Abraham, y qué llamado a cualquiera. Un estímulo a Abraham. Abraham, no bajes la guardia. Abraham, no bajes la fe. Abraham, no bajes ese amor. Abraham, no bajes ese compromiso. Esfuérzate, sigue poniendo todo por delante. Un perfecto llamado a nosotros, y más en estos días que estamos viviendo, y lo digo con muchísimo respeto, pero a la vez con muchísima claridad. Días estos que hemos estado viviendo de la pandemia, donde algunos entre nosotros, llamándose hermanos, han ido y han hecho cosas que no se hacen, han abandonado los principios y los estatutos de Dios, y se les ha hecho más fácil el mundo con la excusa de que bueno, es que Dios sabe que lo necesito, es que Dios sabe lo que estoy sufriendo, es que Dios sabe que las cosas están muy difíciles. El llamado que se le hizo a Abraham se nos hace hoy a nosotros: anda delante de mí con el mismo esfuerzo y con el mismo amor que tuviste desde el primer día. Génesis 17. Génesis 22. Jehová Jireh. Cuando Dios le habla a Abraham y le dice: sé cuánto amas a Isaac, tu único hijo, la delicia de tu vida, el deleite de tus años, pero dámelo a mí. Llévalo al monte de Moriah, ahí al monte que yo te señalaré, y ahí me lo sacrificarás.
Y Isaac no era un niño de 4 o 5 años, no era un pequeño de 8. Muchos calculan que Isaac era un adolescente. Usted calcule la edad en base al periodo adolescente. Y sube con su muchacho hasta el monte. El joven se deja amarrar en la hierba, en la leña, y cuando Abraham estaba por descargar el golpe para sacrificar a su hijo, el ángel lo detuvo, le dijo: detente, ahora sé que no me negarás nada. Y Dios le muestra a un lado que un carnero estaba ahí atorado por los cuernos. Jehová Jireh. ¿Cuántas veces Jehová Jireh nos ha aparecido en el camino y Él nos ha provisto un dinero para suplir nuestras necesidades, cuestiones materiales para poner el plato de comida en la mesa, un trabajo cuando estábamos realmente pasando muchas dificultades? Jehová Jireh, Jehová proveerá. Qué hermoso cómo Dios se dio a conocer. Dejamos el Génesis y vamos ahora al Éxodo, y estamos ahora en el capítulo 3, cuando Moisés le pregunta: voy a tu pueblo, y si tu pueblo me pregunta, ¿qué le digo? Yahweh es el que te envía. Yo soy el que soy. Y en ese nombre Dios nos muestra la esencia de su carácter. Él nunca cambia. Él nunca va a ir en una progresión. Es que Dios era de una manera en el Antiguo Testamento, pero ha evolucionado. Y ahora es otro Dios el del Nuevo Testamento. Si usted piensa eso, no conoce a Dios, porque Dios es el que es. Él no cambia, Él no progresa, Él no evoluciona, Él no madura. Él siempre ha sido el que es, el Dios sabio, el Dios todopoderoso, el único y suficiente, el único. Y así se le presentó a Moisés: esto le dirás a mi pueblo. Y así lo conoció Faraón, el Dios, el que es, no hay otro. Qué nombre tan hermoso y tan imponente. Si vamos a Éxodo 15, Jehová Rafa, Jehová es mi sanador. Cuando el pueblo estaba de quejoso porque llegó a un lugar donde las aguas eran amargas y el pueblo empezó a quejarse y a quejarse y a quejarse. ¿Será que estamos en esas aguas el día de hoy, aguas amargas, porque por la pandemia se han perdido trabajos, por la pandemia se ha perdido esto, por la pandemia se ha perdido el otro, por la pandemia no tengo esto, por la pandemia no tengo aquello, y estoy en esas aguas amargas y estoy igual que ese pueblo, quejándome y quejándome y quejándome? En aquella ocasión Dios permitió que se derribara un árbol y que ese árbol sanara las aguas, figura y tipo de Cristo. Porque Cristo dijo: si yo soy el árbol, y con el árbol han hecho esto, lo cortaron, lo crucificaron, lo maltrataron. El que vino a sanar nuestras aguas, nuestra vida, a librarnos de todo tipo de amarguras y de ansiedades y de afanes y de maldades. Jehová Rafa, Jehová nuestro sanador, Jehová Nishi. Cuando se levantó un pueblo terrible que venía haciéndole daño al pueblo de Israel y los atacaba por la retaguardia, y Dios manda al pueblo a pelear una batalla, y Él dice: yo soy vuestro estandarte, yo soy el que va delante de ustedes, yo soy vuestra bandera. Qué hermoso pasaje. Wow. Tal vez este sea un nombre que no ha sido muy común. Jehová Makadeshem. ¿Qué significa? Dios, Yahweh, es mi santificador. ¿Y sabe cuándo se presentó Dios con este nombre? Cuando le estaba indicando al pueblo que tenía que guardar los días de reposo. Jehová Makadeshem, Yahweh Makadeshem. Yo soy vuestro santificador. Sin este día, ¿qué seríamos? Si no hubiese un día como hoy para escuchar la palabra de Dios y que Dios nos hablara y que su Espíritu nos convenza de nuestro pecado y que su Espíritu nos revele que vamos mal, ¿qué seríamos? ¿Dónde estaríamos? Ese es el valor del día de reposo. Ese es el valor de un día dedicado a Dios.
recibir su palabra y que su palabra nos diga si vamos bien o vamos mal, o su palabra nos reprenda y nos estimule a ir por el camino correcto. Qué hermoso momento en el cual Dios se revela con este nombre: Jehová vuestro santificador, Jehová tu santificador. Jehová Shalom. Dejamos el libro de Éxodo y brincamos hasta el libro de Jueces. Este nombre se lo da Dios a un hombre llamado Gedeón. Cuando ese hombre está quejándose y dice: bueno, si Dios está con nosotros, ¿por qué nos han sobrevenido tantas cosas tan malas y calamitosas? Y cuando se está ofreciendo un sacrificio ahí, y en ese momento Gedeón se da cuenta quién era el que había estado con él, Gedeón cae postrado porque se da cuenta que había estado con una entidad divina, él siendo tan terrenal, tan carnal y pudiendo por sus actitudes merecer la muerte. Dios le envía este nombre: Jehová Shalom. ¿Cuántos de nosotros merecíamos la muerte por nuestra incredulidad, por nuestra rebelión, por nuestras muchas maldades? Y en lugar de conocer otra faceta de Dios, conocimos a Jehová Shalom, el Dios de paz yo soy. Jehová Roi. Dejamos libro de Jueces y brincamos hasta el libro de los Salmos. ¿Sabe quién nos está presentando a Dios así? David. Yahweh es mi pastor, Jehová es mi pastor. David poniéndose como esa oveja que necesita seguir a aquel pastor sabio, aquel pastor todopoderoso, aquel pastor que nunca se equivoca, para que lo ayude a transitar por esos lugares tan difíciles que se describen en el Salmo 23. Jehová Sebaot. Dejamos los salmos y brincamos hasta el profeta Isaías. Cuando Isaías está en esa visión del templo y Dios se le está revelando, Dios así se le presenta: Jehová de los ejércitos. Interesante nombre, porque en el libro del profeta Isaías, Dios no solo estaba diciendo cómo iba a corregir a su pueblo que se había depravado tanto, sino estaba diciendo cómo iba a corregir a muchas otras naciones con ejércitos, como el de Babilonia, como el de los asirios, como el de los persas, ejércitos que marcharon contra esos pueblos que no quisieron oír la voz de Dios y fueron disciplinados. Jehová de los ejércitos. Y finalmente hasta el libro de Malaquías, donde se presenta otro nombre de Dios: Adonai, el Señor. Y donde ese nombre recalca su señorío, que no hay otro Señor, sino solo Él. Hemos ido en un recorrido rápido viendo el carácter de Dios, viendo los nombres de Dios, para que podamos entender. Ahora sí, si nos pones en las diapositivas, vamos a leer en Malaquías capítulo 1, a partir del verso 1, dice: profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Verso 2. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis: ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Aquí ya está hablando Dios, dice Jehová. Y amé a Jacob y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné a su heredad para los chacales del desierto. Bueno, vamos a regresar a ese verso 2. Voy a volverlo a leer. Dice: yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis: ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová. Y amé a Jacob. Bueno, quedamos solamente en el verso 2, perdón. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis: ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob. Amados, esta porción que inicia o que estamos tratando hoy es una porción complicada si no somos personas que hemos leído
si no toda la Biblia, por lo menos el Antiguo Testamento. Complicada, si aparte de ser personas que hayamos leído, hayamos hecho algo más que leer, profundizar, estudiar, meditar. Si no hemos hecho eso, solo hemos sido personas que de manera superficial o muy ligera, muy simple, hemos leído. Pasajes como este pueden generar un antagonismo de usted hacia Dios, hacia su carácter y hacia las acciones que Dios ejecuta. Y como le dije, es un pasaje difícil, ¿verdad? Por lo que se nos está diciendo. Lo primero que vamos a ver en el verso 2 es este amor que Dios está expresando que le ha tenido a Jacob. Aquí hay dos aspectos que quiero decir de entrada. Primero, esta es una hipérbola, un hipérbola. Quiere decir que se está haciendo un ejemplo maximizando las cosas, llevándolos a una dimensión mayor. Eso es una hipérbola. Esa es la primera que es importante que tengamos claro. Esta es una hipérbola. Segundo, que está habiendo una representación corporativa. ¿Qué es eso? Bueno, si usted va a un banco, se va a dar cuenta que todo el personal que labora en ese banco tiene un uniforme. Si usted va a una empresa como Coca-Cola, se va a dar cuenta que todo el personal tiene un uniforme. Ese uniforme es una imagen corporativa. Representa una corporación, no a la persona. Esto que estamos viendo a partir de ahora no solo está hablando de Jacob, sino de una corporación, todo lo que Jacob representa. Y Jacob representa toda la nación de Israel. Esaú no solo está hablando de el hombre hijo de Isaac que se llamó Esaú, sino a toda la descendencia que de él salió y se formó también una nación. Son imágenes corporativas, no solo personales. Esos dos aspectos son muy importantes. Entonces, vamos a ver este versículo, dice acá, el verso 2, yo os he amado, dice Jehová, y dijiste, ¿en qué nos amaste? Este es el aspecto que resalta en el libro del profeta Malaquías. Recuerden que dijimos que Nehemías había traído varias reformas, el pueblo había tomado compromisos, pero Nehemías había regresado a Susa a seguir con sus funciones. El pueblo gradualmente fue regresando a caminos equivocados, al punto que cuando el profeta Malaquías viene y les empieza a hablar, el pueblo está en una actitud contraria a Dios. El profeta les está diciendo de parte de Dios, Dios te ha amado, y el pueblo se pone en una actitud hasta como ofendido. ¿Que Dios me ha amado a mí? ¿Dónde? ¿De qué manera Dios me ha amado a mí? Porque la manera en la que el pueblo estaba en condiciones sociales eran lamentables, eran bastante deplorables, pero no era por culpa de Dios. Recuerde, Dios había permitido que en el año 538-39 regresaran de Babilonia a Jerusalén, 70 años del exilio. Dios había permitido que los gobernantes caldeos o persas y medos les otorgaran todas las facilidades, todos los beneficios, no solo de permiso, sino materialmente hablando, para que ellos pudieran hacer todo lo que iban a hacer, desde la reconstrucción del templo, la reedificación del muro y toda la restauración de la sociedad. Todo Dios lo había permitido, pero el pueblo tenía esta actitud de queja. ¿Que Dios me ha amado a mí? Veamos qué significa esta palabra, amar. Viene de una, siguiente diapositiva, por favor, viene de la palabra hebrea ayeb o ajeb, que es una expresión muy fuerte de amor. Por eso tiene incluso hasta connotación sexual, porque está hablando de un afecto muy fuerte de una persona hacia otra persona. Entonces la raíz primaria es tener afecto, eso es lo que significa, pero un afecto tal
que tiene connotaciones sexuales. ¿Por quién se tiene ese afecto? Por una persona amada, por una persona a la que se le ama. Son todos los sinónimos que ahí se desarrollan en adelante. Entonces, Dios le está diciendo en el verso 2, yo os he amado, dice Jehová. Y cuando Malaquías da esta palabra al pueblo, el pueblo empieza a decir, que Dios me ha amado, que Dios a mí me ha amado. Yo por eso te pido que recuerdes la trayectoria que acabamos de hacer, viendo esos aspectos del carácter de Dios que ya se han destacado, su fidelidad, su omnipotencia, su sabiduría, su justicia, su soberanía, de cuántas maneras Dios había mostrado su carácter a este pueblo, o a través de esos nombres con los cuales Él se dio a conocer desde Abraham, en el tiempo de los jueces, en los salmos, en los profetas, de cuántas maneras Dios ya se había revelado, pero el pueblo ahorita estaba en una amnesia, estaba en una gran laguna mental. Yo no tengo registro de que Dios me ha llamado. Recuerda, hace unos pocos años ahí había estado un hombre llamado Nehemías, un hombre que les había dado testimonio cómo Dios había abierto su favor para que el muro fuera reedificado y para que toda la ciudad fuera transformada por la palabra de Dios. Pero ahora en este momento su memoria no daba para eso. Ellos estaban en una actitud muy fuerte de rechazo a Dios. Entonces, Dios aquí está hablando de su amor, pero yo quiero llamar tu atención. Hemos leído desde el verso 1 hasta el verso 5 y solo en el verso 2 se habla del amor de Dios. Dios no se pone a darles detalles, mira, te he amado de esta manera, te he amado de esta otra, te he amado de esta otra, te he amado de esta otra, te he amado de esta otra. Dios no lo hace. ¿Sabes qué Dios hace? Dios pone, como te dije, estas dos figuras corporativas. De un lado pone a Jacob y de otro lado pone a Esaú. Pero no se dedica Dios a hablar de cómo ha amado, Dios no se pone a explicar cómo ha amado a Jacob. Recuerda, Jacob no solo es la persona, sino la corporación. Él representa a toda la nación. Dios no se pone a detallar cómo lo ha amado. ¿Por qué? Porque ellos lo tenían que saber. Tenían cantidad de libros escritos. Tenían escritos los 5 libros de Moisés. Tenían escritos en ese momento los libros de Samuel. Tenían escritos los libros de Crónicas. Tenían escritos los libros tanto del profeta Isaías como del profeta Jeremías. Tenían escritos los salmos, tenían escritos los proverbios. Tenían una gran cantidad de escritos que daban testimonio del amor de Dios. No solo por Jacob, sino por toda la corporación, por toda la nación. Dios no se pone a darles detalle, ellos tenían que tenerlo presente. Pero ojo, pon atención a esto, amado. Dios sí se dedica a describir la otra cara de la moneda. Una moneda traía el amor de Dios y la otra moneda que representa a Esaú traía el trato que Dios había tenido a Esaú. Y vamos a entender, como te decía, esta porción que es complicada. Vamos ahora en la diapositiva al verso 3. Verso 3 dice, y a Esaú, ¿qué dice ahí? Aborrecí. Amado, tenemos que conocer primero a Dios y su carácter para poder entender lo que en nuestra versión española quiere decir esa palabra: a Jacob lo amé y a Esaú aborrecí. Porque, como decía, este es un pasaje complicado. Algunas personas, cuando leen esto sin tener el conocimiento del carácter de Dios y el testimonio que da la Escritura, inmediatamente tienen una mala imagen de Dios. Inmediatamente tienen una aversión a Dios. Y así quieren que yo busque a Dios, cuando es un Dios tan caprichoso. Un Dios tan caprichoso que a uno ama y al otro simplemente por capricho lo aborrece. No. No es eso. No está hablando de un ser caprichoso, que a capricho algo le agrada y a capricho algo lo desprecia. No.
Tienes que tener primero delante de ti el carácter de Dios. Dios es sabio, Dios es justo. En Él no hay maldad. En Él no hay, dice la Escritura, ni siquiera una sombra de maldad. Él es, en su esencia, es amor. Entonces, ¿por qué el pasaje nos está hablando aquí de que ama a Jacob y a Esaú lo aborrece? Bueno, brevemente, espero yo, brevemente, vayamos a las dos personas. Vayamos allá en nuestra mente rápidamente a esos dos hijos de Isaac. Uno es el mayor, se llama Esaú, el otro es menor, se llama Jacob. De carácter muy distinto, Jacob muy apegado a su madre, el hijo menor, el hijo mayor Esaú, muy apegado a su padre. Uno se dedica a actividades del campo, de cacería, el otro es más dado a actividades dentro del hogar. No como si fuera mujer o afeminado, no, pero sí practicando y desarrollando más actividades dentro del hogar que su hermano mayor fuera del hogar. Pero el hermano mayor empezó a mostrar una actitud hacia Dios. El hermano mayor, cuando se le habla de su primogenitura, ¿y qué era la primogenitura? Él era hijo de un patriarca. Abraham, patriarca, el primero, había tenido a su hijo Isaac, segundo patriarca. Isaac como patriarca engendra dos hijos y a uno de ellos le tocaría continuar con esa investidura, ser patriarca. Pero Esaú lo rechaza. Esaú lo menosprecia y dice, yo ¿para qué quiero eso? ¿Eso a mí para qué me sirve? Veamos que era un hombre que era de actividad, de hacer muchas cosas y que menosprecia las actividades espirituales dadas por Dios. Y desde ahí él empieza un camino alejándose de Dios. Después malamente su hermano se apropia de una bendición que le correspondía a él. Malamente, con mentiras, con toda una obra teatral, una escenificación que hace Jacob, se apropia de la bendición que le tocaba al mayor. Al mayor le tocaba esa bendición como línea patriarcal. Pero tienes que recordar que antes que Jacob de una manera mala robara esa primogenitura, Esaú mismo ya la había despreciado y había dicho, yo no la quiero. Y tristemente por un simple plato de comida, le había dicho, te la doy, que sea para ti. Esaú ya la había despreciado, después su hermano de una manera incorrecta o no adecuada la toma y empieza una situación ahí donde el devenir de la vida de los dos es totalmente incorrecto. Esaú ya era un hombre adulto y estaba viviendo una vida tan equivocada que claramente sus padres dicen, esta vida que está llevando nuestro hijo, este matrimonio que él ha formado, esta descendencia que él está levantando, es un dolor. Qué triste la vida de Esaú, qué equivocada, nunca la corrigió. Y Jacob, por su parte, después de esas acciones de teatrales y de engaño, empieza también una vida separada de sus padres, donde él llegó al lugar donde era su madre, ahí con Labán, y empieza a trabajar para él y empieza una serie de engaños mutuos. Cuando Jacob se quiere casar, él había puesto sus ojos en una hija y el padre le dijo, está bien, trabájame tantos años y yo te la doy. Era un convenio. Pero el día de la noche nupcial, en lugar de entregarle a la hija por la cual él había trabajado, le entregan a la otra. Él no se da cuenta quién era, tiene intimidad, y cuando él despierta se da cuenta que había tenido relaciones con alguien que no era quien ella esperaba por esposa. Y así es la relación entre él y su suegro. Así fue la relación después entre él y sus esposas. Había engaños, había acuerdos por abajo del agua, una situación lamentable. Bueno, ¿cuál de los dos era menos malo? ¿Y por eso lo escogió Dios? ¿Cuál de los dos era más o menos bueno? ¿Y por eso lo escogió Dios? No, amado, no fue así. El detalle es que la palabra sí nos da testimonio que hubo momentos muy puntuales donde Jacob empezó a relacionarse con Dios. Y empezó él a buscar la ayuda de Dios. Y a través de eso vemos que Dios continúa en ese compromiso que había hecho con Abraham.
cumpliendo su promesa que de esa descendencia se levantaría toda esa nación. Y Dios le es bueno a Jacob, pero también lo fue con Esaú. Dios también lo fue bueno con Esaú, pero Esaú se mantuvo en ese rechazo a Dios. Veamos siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué significa que a Esaú lo aborreció? Viene de la palabra hebrea sané. ¿Qué significa eso? Un aborrecimiento, un menospreciar, un que haya enemistad. Pero esto no fue porque Dios le cayera mal a Esaú, sino porque fue Esaú el que empezó él con su carácter, con su corazón, a apartarse de Dios, a aborrecer la primogenitura y después andar en caminos que cada vez más lo fueron endureciendo y apartando totalmente, hasta que levantó una descendencia que no tenía ningún temor a Dios, que no tenía ninguna afinidad por Dios, y el pueblo, la nación que de él salió, siempre fue enemiga de Dios. Veamos algunos pasajes para poder ilustrar lo que está pasando aquí en este verso 2 y en este verso 3, donde en el verso 2 de Malaquías Dios está diciendo la forma en la que su amor fue bueno para con Jacob. Y en el verso 3 en adelante, de hecho es el verso 3, el verso 4, es más extensa la ilustración de cómo Dios trató a esta nación que salió de Esaú. Pero vamos a ir a dos pasajes, tres sería bueno. El primero está en Génesis 29, si nos ayudas ahí en la pantalla, hermano. Verso 30. Y es de lo que estábamos hablando hace un momento. Génesis 29, verso 30. Ya lo tenemos, fíjate, estábamos hablando de Jacob, ¿verdad? Cómo se fue a tierra de Labán y cómo, así como Jacob había engañado a su hermano, él fue objeto de los mismos engaños. Fíjate cómo dice en Génesis 29:30, y se llegó también a Lea. Esa palabra llegó está indicando que hubo relaciones sexuales. Y se llegó también a Raquel, y fíjate cómo dice, y la amó también. Fíjate cómo la escritura y Dios no se equivoca en lo que Él nos ha dejado en su palabra, y dice, y la amó, y dice ahí, también, pero hace una referencia, más que a quién, que a la primera esposa. Entonces Jacob tenía dos esposas, y no es que a una la amaba y a la otra la aborrecía, no. Pero como trataba con mayor amor a la segunda esposa, parecía que tenía un aborrecimiento por la primera, pero no era eso. No era que la aborrecía, la amaba. Y de hecho, déjeme decirle que hay un sepulcro allá en Israel, un sepulcro donde están estos patriarcas y en algunos casos también sus mujeres, los restos de ellas, sus huesos. La única que quedó en el sepulcro como esposa oficial fue Lea. Raquel no, fue Lea. Ella fue colocada en ese sepulcro. Le dio el lugar que le correspondía por ser la primera esposa. Entonces, en un pasaje como este se nos está ilustrando lo que nos está diciendo Malaquías. Es que Dios mostró tanto favor por Jacob que pareciera que al otro lo despreciaba. No tenía nada en contra del Dios. Lo trató con el mismo amor, lo trató con la misma misericordia, lo trató con la misma paciencia, hasta que Esaú definitivamente decidió, yo no quiero nada con Dios. Yo no quiero nada con los caminos de Dios. Y Esaú empezó a andar en esos caminos totalmente ya contrarios a Dios. Y Dios lo juzgó. Él fue el que despreció a Dios. Y Dios le dio el trato correcto por andar en esos caminos. Pero se nos puede ilustrar para que lo entendamos. Aquí está hablando de Jacob. Él tiene dos esposas. A las dos ama. A las dos esposas las ama. Pero a una la ama más. A una le da mayor atención y preferencia. De tal manera que el trato a la otra puede tomarse como un aborrecimiento. Vamos al siguiente pasaje.
Vamos ahora al libro de Proverbios, por favor, capítulo 13. Proverbios capítulo 13, en el verso número 24. Dice así, qué interesante la ilustración de este proverbio. El que detiene el castigo, ¿qué dice? Está usando la palabra aborrece. Mi hijo ha cometido una mala acción, una acción que amerita vara, una disciplina física. Ha cometido una acción que amerita esa disciplina física, pero yo como su padre o madre, al que le corresponda, si hay papá, le corresponde a papá, si no está papá, tal vez le corresponda a mamá, debo de sacar esa vara, ejecutar esa disciplina física, pero me entra el sentimiento, me entra el humanismo, sentimentalismo, y retraigo mi mano de dar esa disciplina física. A los ojos de Dios, tal vez yo a mis propios ojos o a los ojos de las demás personas es, mira, le dio compasión su hijo, mira, es que lo quiere mucho, es que le dio lástima, no sé qué otros calificativos podrían usarse. A lo mejor a los ojos de otras personas, alguien diga, pues es que lo quiere mucho, es que es el que más se le parece, o es el hijo que le queda, el que es más cercano. No sé cuántos comentarios pudieran ahí andar circulando, pero de Dios viene esto. De Dios viene este comentario. Para Dios no es amor el que tú le tienes a tu hijo. Tú lo aborreces porque estás teniendo una actitud incorrecta. Lo dice, el que detiene el castigo, a su hijo aborrece. Entonces, el aborrecimiento no es ese sentimiento de desprecio, quítate, hazte un lado, porque algunos pueden pensar que así trató Dios a Esaú, hazte un lado, hombre repugnante, hombre vil, apártate de mí. No fue ese el trato de Dios. El trato de Dios fue igual de amoroso que el que le dio a Jacob, igual de paciente que el que le dio a Jacob, igual de misericordioso que el que le dio a Jacob. Y Jacob anduvo en malos caminos, y Esaú anduvo en malos caminos. Sí, los dos andaban perdidos, pero Jacob hubo un momento en que empezó a buscar a Dios, en que empezó a volverse a Dios, en que empezó a reconocer que todas las cosas estaban más allá de sus posibilidades y capacidades, y pidió la ayuda de Dios en diferentes momentos. Y Dios le fue bueno, tan bueno como le pudo haber sido a Esaú, pero Esaú no quiso nada con Dios. No quiso nada con Dios. Terminamos el versículo. Mas el que lo ama, desde temprano, ¿qué hace? Aplica esa disciplina física, aplica la instrucción, aplica la enseñanza, aplica el discipulado. A lo mejor a los ojos de la gente, si yo tomo un cinturón o una vara y castigo a un niño, a mi hijo, a los ojos de la gente tal vez no lo amo, a los ojos de la gente soy un mal padre, pero si yo estoy siguiendo los principios de Dios, realmente lo estoy amando. Realmente la disciplina es una de las mayores expresiones de amor. Y aquí lo estamos usando con los hijos, pero también es en la iglesia. Cuando en la iglesia alguno de nosotros se nos disciplina, es la expresión más grande de amor. Más grande. Por eso el texto dice, aunque amandos más, yo mismo venga a ser amado menos. Es cierto que al presente ninguna disciplina es causa de gozo, sino de tristeza, pero es una expresión de amor. Último pasaje que ilustra esta comparación entre qué es amar y qué es aborrecer. Vamos ahora hasta el Nuevo Testamento, al Evangelio de Mateo, capítulo 10, por favor. El tiempo se nos está terminando. Mateo, capítulo 10. El verso número 37. Son palabras del Señor Jesús y dice, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama
a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. En otro de los evangelios dice, el que no aborreciere a su padre o a su madre. No es que los trates con desprecio, no es que les escupas y les cierres la puerta en la cara, no. A eso no se refiere la palabra, o cuando menos aquí en la traducción, a aborrecer. Cuando Cristo está diciendo en este pasaje, el que ama a padre o madre más que a mí, está siendo alguien que da preferencia primero a otra persona, sea un padre o una madre, antes que a Dios. Esto no quiere decir que yo no debo de tener cuidado de mis padres, debo de tener cuidado de mis padres, pero debo de poner siempre en primer lugar a Dios. Debo de tener cuidado de mi esposa, pero siempre debo tener más cuidado de Dios. Debo de tener cuidado y atención de mis hijos, pero siempre en primer lugar debo tener más cuidado de Dios. En casa, lo digo con mucho amor, alguno de mis hijos, tengo 4, alguno de mis hijos en alguna ocasión me ha dicho, es que tú amas más a la iglesia. ¿Por qué me ha dicho esto alguno de mis hijos? Porque en el servicio de la iglesia no hay horario, hay llamadas que son, la iglesia me otorga un día de descanso y es correcto que yo tenga un día de descanso, pero hay llamadas que entran en ese día, se atienden. Hay llamadas que entran a las 11 de la noche, se atienden. Hay llamadas que entran a las 2, 3, 4 de la mañana, se atienden. Hay llamadas que llegan justo en el horario de comida y en ese momento dejo yo la comida, dejo yo a la familia y salgo y voy y hago lo que hago. Y bueno, aquí hay hijos de otros hermanos que son pastores y predicadores y pienso que estoy diciendo algo muy parecido a lo que en casa se vive. Y puede surgir esa pregunta de los hijos. Puede surgir ese comentario. ¿No prefieres más a tus hermanos? ¿No les pones más atención a la iglesia? No. A los hijos también se les ama, a la esposa también se le ama, a la familia también se le ama. Pero siempre se le va a dar más a Dios. Al punto que en algún momento la familia se siente aborrecida. La familia puede entrar ese pensamiento, es que no me amas igual. Pero no, entendamos que la dinámica es diferente, es el mismo amor, pero en uno es mayor. De tal manera que el otro se siente aborrecido. Regresemos ahí al texto, siguiente diapositiva, estamos terminando. Verso 4, regresamos de Mateo a Malaquías, capítulo 1, verso 4, dice, cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Este nombre, Jehová de los ejércitos, se repite muchas veces en el libro de Malaquías. Jehová de los ejércitos, Jehová de los ejércitos. Acuérdate que cuando se usó Jehová de los ejércitos fue en el libro de Isaías. Y se usó para describir a ese rey, a ese Dios, a ese gobernador, a ese Dios todopoderoso que venía a juzgar a todas las naciones, cada una en sus pecados. Y aquí Malaquías lo empieza a usar tan rápido como en el verso 4. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, ellos se edificarán, ¿y qué dice? Y yo destruiré. Ellos se edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado. ¿Qué término dice ahí? Para siempre. Dios empieza hablándole a su pueblo, te he amado. Representado en Jacob, pero es una figura corporativa. No solo está hablando de cómo amó a Jacob, de veras que Dios amó a Jacob. ¿Cuántas acciones equivocadas hizo Jacob? Y Dios lo amó, y Dios le fue bueno. Y Dios cumplió las promesas, no solo a él, sino las hechas a Abraham. Pero Esaú despreció a Dios, para siempre. Para siempre lo rechazó Esaú. Esaú prefirió andar atrás de ídolos y demonios y levantar una descendencia totalmente apartada de Dios. Amado,
Dios no dedica estos versículos a explicarles de cuántas maneras los había amado, sino más bien pone como ejemplo un contraste. Mira al que yo no he amado. Y no que no lo hubiera amado, lo amó, pero Esaú despreció a Dios y Dios se apartó de Esaú. Esaú anduvo su propio camino, y así como Dios juzgó a Babilonia, así como Dios juzgó a Egipto, así como Dios juzgó a los amonitas, así como Dios juzgó a los moabitas, así también, porque Él es Dios y Señor de todos, juzgó a los edomitas. Y se cumplió lo que dice, jamás se pudieron levantar. En estos días que Dios estaba hablando, Edom estaba tratando de volver a sobresalir. Edom estaba tratando de volver a ser la potencia que había sido. Jamás Edom se volvió a levantar. Y sin en cambio, el día de hoy hay una nación llamada Israel. Y no es una nación que como México o alguna otra pueda tener cientos de años de haber sido formada. El Estado de Israel se formó en el 1947, no tengo ahorita bien la fecha, o el 1948. Tan cercano como eso fue cuando se constituyó como nación oficialmente, reconocida por el resto del mundo. Y sin en cambio el día de hoy es una nación, potencia, líder en muchas cosas. Habrá algunas cosas que le reconozcamos a la nación de Israel y muchas otras que no. Sin en cambio se ve el favor que Dios ha tenido para con ellos. Terminamos haciendo una aplicación. ¿Cuántos de los que están escuchando la enseñanza o la escucharán después, esa expresión que Dios hace, yo os he amado, y nuestra actitud es la misma que el pueblo de Israel? Jacob, empezamos a cuestionar, ¿y dónde está el amor de Dios? ¿Y de qué manera si a mí Dios me ha amado? Qué lamentable cuando no tenemos la humildad de alzar la mirada y ponernos a ver de cuántas maneras, en cuántos momentos Dios nos ha amado. En cuántas ocasiones hemos conocido a Dios como ese Dios proveedor, como ese Dios sanador, como esa bandera. Ha habido momentos donde ha sido Dios y su gracia el que nos ha levantado y hemos dicho, vamos adelante, vamos a seguir. Y agarramos a Dios como nuestra bandera y decimos, contigo a donde tú nos lleves, Señor. Esta expresión que Dios está haciendo a través del profeta, yo os he amado, es contundente. Mira, estamos en esta página del libro y todas las que están aquí atrás no hablan más que de ese amor de Dios, el amor y su misericordia, su provisión y su gracia, su ayuda y su protección, su cuidado y su respaldo, su palabra, sus mandamientos, todo lo que Dios ha puesto, y el pueblo poniéndose muy digno. Y en estos días, ¿cuántos se han apartado de Dios por la enfermedad? ¿Cuántos se han apartado de Dios por la escasez económica? ¿Cuántos se han apartado de Dios porque las cosas se han puesto difíciles y complicadas? Han dejado de ver el amor de Dios. ¿O cuántos de nosotros, ahorita que estábamos mencionando nuevamente los nombres de Dios, conociste a Jehová Shalom? En el peor momento de nuestra vida, en el momento en el que esperábamos la muerte, la destrucción, la desgracia a nuestra familia, llegó el Dios de paz. Llegó Dios poniendo en orden las cosas, reconciliándonos unos con otros, ayudándonos a arreglar situaciones de mucho tiempo que humanamente era imposible solventar. Y así como Dios se le presentó a Gedeón, y Gedeón tenía mucho temor porque vivían muy oprimidos por pueblos que llegaban y los saqueaban. Ellos mismos se había levantado mucha idolatría. El padre mismo de Gedeón tenía un ídolo. Y Dios le dice a Gedeón, ve y derríbalo. Y Gedeón tenía un temor. Y Gedeón conoció al Dios de paz, Jehová Shalom. ¿A cuántos Dios se nos ha parecido como se le presentó a Abraham? Jehová Jireh, Dios es mi proveedor y nos ha puesto lo que necesitábamos y nos ha dado lo que no sabíamos ni de dónde iba a llegar y de repente ahí está y lo único que hacemos, Señor, de veras,
Gracias, gracias. ¿Qué mensaje con el que está empezando el profeta Malaquías a una nación que estaba endurecida, estaba ensoberbecida, estaba llena de religiosidad, llena de pecado? Y lo primero que Dios empieza hablándoles, antes de tratar con ellos muchos aspectos que estaban muy mal, lo primero que Dios les reafirma es, yo te he amado. Y yo no dudo que a lo largo de estas varias enseñanzas que vamos a estar llevando del libro del profeta Malaquías, Dios va a estar tratando con nosotros, los que nos hemos vuelto religiosos, los que ya nos estábamos yendo más a la impiedad que estar centrados y parados en la verdad, los que estábamos aligerándonos en varias cosas. Yo no dudo de que Dios nos va a estar hablando, no dudo de que Dios nos va a estar reprendiendo muy fuerte, porque es un mensaje muy fuerte. De hecho, el final del libro no es un final muy alentador. El final del libro no termina así como que con luces y estrellitas y campanitas ahí sonando. Lo último del libro termina con una advertencia de muerte, de juicio. Así de indignado estaba Dios, así de dolido estaba Dios. También quiero que tengas claro que si este es el último escrito del Antiguo Testamento, por delante seguían 400 años donde Dios no iba a hablar, donde no se iba a levantar ningún otro profeta para traer palabra de Dios. Los comentaristas los llaman los años del silencio, la indignación de Dios. La última palabra que Dios iba a hablar era una palabra de reprensión. ¿Tendremos oídos? ¿Seremos sensibles a esas palabras? Yo espero que sí. Hoy el propósito de este mensaje era mostrar el amor de Dios, cómo Dios te ha amado. Yo creo que muchos, cuando empezamos a hablar del carácter de Dios, empezamos a recordar cosas que Dios ha hecho en nuestra vida. Cuando empezamos a hablar de los nombres de Dios, empezamos a recordar manifestaciones y milagros que Dios ha hecho. Cuando empezamos a hablar de un Jacob, de un Esaú, también vimos nuestras vidas. No éramos la gente más buena, no éramos la gente más moral, no éramos la gente o los hijos o los esposos modelo, todo lo contrario. Como esposos, como padres, las personas más equivocadas. Como hijos, a los que somos hijos o fuimos hijos, las personas más egoístas. Y si estábamos en una iglesia y en ese momento Dios nos empezó a hablar, claramente nos dimos cuenta que éramos de todo menos verdaderos hijos de Dios, menos verdaderos creyentes. Llega en el momento más adecuado este tiempo de meditar en el mensaje del profeta Malaquías, porque igual que la Jerusalén de aquellos años, una Jerusalén hablando socialmente en unas condiciones muy difíciles, también el día de hoy vivimos los mismos tiempos. Es un buen momento para escuchar el mensaje del profeta Malaquías. Padre, damos gracias por tu palabra, Señor. Damos gracias por este tiempo que nos has permitido meditar en ella. Y en verdad, Señor, te pedimos que tu Espíritu pueda obrar con mucho poder, mucha autoridad para tratar con nosotros. Porque nosotros, al igual que el pueblo de Jerusalén de aquellos años, puede que no tengamos los oídos más afinados para oír la palabra de Dios. Pero así como tú fuiste tratando con cada uno de los habitantes de aquella Jerusalén en sus pecados, en sus desviaciones, así trates con nosotros en este tiempo donde, Señor, no sabemos cómo estarán las cosas conforme estos días van avanzando y esta pandemia no termina y las situaciones sociales, económicas y políticas cada día son más lamentables. Padre,
en verdad, que por medio de tu profeta, por medio de tu mensajero, Malaquías, nos hables y trates con todos nosotros. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo. Bendice a cada persona, a cada familia. Ayúdanos en estos días. En el nombre de Jesús. Amén.